En México tenemos hasta el corte de ayer por la tarde 53 casos confirmados y lo mismo de estos 53 casos confirmados están en este momento activos 7 que están en hospitalización, la mayoría en condiciones estables y todos los demás están terminando sus periodos de aislamiento preventivo, varios ya terminaron, más de 12 ya han terminado y están recuperados y curados. Se empiezan a instrumentar de una manera progresiva medidas de mitigación comunitaria, medidas de sana distancia, en las que buscamos evitar el contacto entre personas infectantes y personas susceptibles. Esto no es un cambio brusco, se siguen haciendo las identificaciones de contactos a partir de los casos sospechosos, notificados, pero esto progresivamente va a ser menos útil en la medida en que son más útiles las otras medidas generales colectivas. La siguiente. Y anunciamos las medidas de sana distancia, las agrupamos en un mismo paquete para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual, es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Y estas medidas, una cosa que también ha causado cierta inquietud en los medios de comunicación, es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay que hacerlo ya de un minuto al otro en una misma noche. Y esto pertenece más a la idea no basada en ciencia. Siempre es deseable empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que en términos económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las personas pobres, las personas que no tienen acceso a distintas riquezas a día de sus salarios, de sus pequeñas actividades comerciales, y esas son las personas que hay que tener siempre muy en mente, que no se afecten por distintas intervenciones de salud pública o de cualquier otra naturaleza. Entonces, por eso, aunque los medios internacionales nos presentan lo que está ocurriendo en otros países, Italia es uno de los ejemplos más destacados, en donde se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país, eso tiene consecuencias gravísimas en las economías de los que están menos favorecidos económicamente hablando. Y en México sabemos bien que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años, y entonces esa es a la población que hay que proteger, y eso no quiere decir no hacer las medidas de salud pública necesarias. Entonces, no perder de vista también, como lo he en repetidas ocasiones, que México entró a la epidemia aproximadamente un mes después que los países europeos y también que Estados Unidos. Nuestro primer caso detectado fue a finales de febrero, mientras que en Estados Unidos fue a finales de enero. Y esto nos ha dado una ventaja porque podemos llegar con el plan de preparación que iniciamos desde el inicio del año en el momento más adecuado, técnicamente hablando, para las intervenciones. Compartiendo muchos artículos y videos sobre las noticias reales del coronavirus, o realmente llamado COVID-19. Pero al mismo tiempo hay muchas noticias falsas que están alarmando a mucha gente. Así que me di a la tarea de traducir algunas cosas que llamaron mi atención y recopilar algunas otras que creo que todos deberíamos de saber. Aquí te van algunos datos reales sobre el coronavirus. Al día de hoy son 80,000 personas en el mundo infectadas del virus, y eso es muchísimo. Pero es importante que sepas que de esas 80,000, 77,000 se encuentran en China. Así que si tú no estás en China, puedes estar más tranquilo. Ahora, imaginemos que de alguna manera te contagiaste del virus, que dentro de las 6,000 millones de personas que existen fuera de China, tú eres uno de los 3,000 casos de personas que se contagiaron. Si es así, aún no tienes mucho de qué alarmarte, porque escucha esto: el 81% de los casos son leves, el 14% de los casos son moderados y solo el 5%
90% de los casos son de alto riesgo. Esto quiere decir que tus posibilidades para recuperarte en caso de contagiarte son muy altas. Ahora que sabes esto, vamos a profundizar un poquito más en los números para que puedas estar un poco más tranquilo. Se ha comprobado que en cuanto al COVID-19, la edad es un factor muy importante, porque entre más joven, el riesgo de contraer el virus es menor. En caso de contagiarte, la tasa de mortalidad para las personas menores de 50 años es solamente del 0.2%. Esto quiere decir que la mayoría de las personas se recuperan del COVID-19. Así que si tienes menos de 50 años y no vives en China, tienes más probabilidades de ganarte la Lotería Nacional Mexicana, y eso que esta es del 1 en 32.5 millones. El 10 de febrero se consideró el día más difícil en toda la historia del coronavirus, cuando 108 personas, en su mayoría de China, murieron a causa del virus. Este es un número muy alto y horrible, pero en ese mismo día el cáncer mató a 26.283 personas. Las enfermedades del corazón mataron a 24.651 personas. La diabetes mató a 4.300 personas. Y el suicidio, solo ese día, se llevó 2.992 vidas. Así que escucha esto, aunque llegue el coronavirus o cualquier otra enfermedad, la vida es muy corta como para vivirla con miedo. Creo que hay muchas más cosas por las cuales realmente deberíamos de preocuparte, pero confía en que finalmente Dios tiene la última palabra. Por lo pronto, si algo te pudiera recomendar es lavarte las manos, cuidarte de los lugares públicos, no tocar superficies en lugares en el exterior, y creo que no está de más decirte que cuides tu higiene personal. Espero que con toda esta información puedas estar más tranquilo. Que Dios te bendiga.